Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a través de Instagram y Facebook. Vamos a dar comienzo al live del en vivo del día de hoy y vamos a hacerlo con un tema abierto. Vamos a dar unos minutos para que vayan llegando preguntas de cualquier tema de cirugía plástica que ustedes quieran preguntarme y vamos a hacer un anuncio especial de un en vivo que vamos a tener el día de mañana en la noche, mañana jueves 27 de mayo. Vamos a tenerlo a las 8 de la noche y vamos a estar hablando acerca de la anestesia en cirugía plástica. Vamos a tener una invitada especial, la doctora Catalina Morales Alpizar, médico anestesiólogo, debidamente certificada ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quien estará compartiéndonos su experiencia en anestesia en cirugía plástica. La doctora Catalina Morales adicionalmente trabaja en el Hospital Calderón Guardia y allí pues está usualmente en diferentes salas, aunque con mucha frecuencia en el manejo de ciertos pacientes con un nivel de manejo crítico importante, como pueden ser pacientes en salas de cirugía de corazón y algunas otras cirugías complicadas, de modo que nos va a estar contando de su amplia experiencia en el terreno de la anestesia y específicamente lo vamos a enfocar al terreno de la cirugía plástica para que ustedes puedan tener la posibilidad de aclarar dudas que puedan surgir, como por ejemplo, a veces los pacientes nos dicen que nos preguntan si la anestesia que se les va a dar va a ser una anestesia general o una anestesia local con una sedación. Entonces nos podría estar hablando de qué es más seguro, si una anestesia general o una anestesia local con sedación, una anestesia epidural o espinal o raquidia, dependiendo del tipo de cirugía. También nos podría estar comentando al respecto de temores que a veces las pacientes o los pacientes pueden tener de acuerdo con sus antecedentes en otras cirugías, como por ejemplo las pacientes a veces nos preguntan que o nos dicen que han tenido muchísimas náuseas y vómito después de cirugías en otros lugares o después de sus cesáreas, después de sus partos o de cualquier otra cirugía, o que en repetidas ocasiones ha ocurrido lo mismo, de modo que vamos a aclarar ese tipo de cosas. También a veces nos preguntan si los pacientes pueden ser alérgicos a la anestesia y si se les puede dar una pequeña prueba de anestésico para ver si son o no son alérgicos. Y diferentes temas al respecto de la seguridad en anestesia, por ejemplo, qué pacientes pueden tener una contraindicación para cirugía o qué pacientes pueden tener una contraindicación para una cirugía electiva, como son los pacientes de cirugía plástica. Y cuando digo cirugía electiva me estoy refiriendo a cirugías que no son generadas por un motivo de salud, o sea, el paciente no se encuentra enfermo de algo, sino que por el contrario, el paciente se está operando por algo que quiere mejorar, pero que en ningún momento se considera una enfermedad o le va a llevar a curarse de alguna cosa. De modo que obviamente que las indicaciones y las contraindicaciones para todo este tipo de cosas van a ser diferentes a las que puede tener un paciente que se está operando del corazón, que le están operando de un hematoma, una hemorragia intracerebral o de cualquier otro tipo de cosa, por ejemplo un cáncer en alguna parte del cuerpo, etcétera. De modo que los invitamos a que nos vayan enviando sus preguntas de este tema, las preguntas que quieran, no importa, a veces podrían parecer preguntas tontas para uno, pero, o sea, para la persona que las está enviando, pero nosotros entendemos que todos los pacientes pueden tener diferentes temores, tal vez nunca se han sometido a una cirugía, nunca se han sometido a una anestesia y tienen temores, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a estar aclarando para que ustedes pues tengan una mayor noción al respecto de lo que hacemos acá en nuestra clínica y además, como les decía, todos los aspectos de seguridad
en cirugía estética, por ejemplo, cosas muy importantes como la preparación para la cirugía, el sangrado intraoperatorio, la interrelación que existe entre el trabajo del cirujano y el trabajo del anestesiólogo, que es importante que ustedes entiendan que no son dos personas trabajando totalmente aparte, no son, son cosas que se relacionan total y completamente. O sea, no es como decir, por ejemplo, no sé, la persona que maneja el elevador de un edificio y la persona que limpia las ventanas del edificio, que tal vez uno dice, bueno, no tiene ninguna relación. No, el trabajo de cada uno de los profesionales que trabaja en este caso en la parte quirúrgica y en la parte anestésica influye el trabajo de la otra persona en forma positiva o en forma negativa, y todo esto va a tener repercusiones. Los exámenes preoperatorios, qué tan importantes puede ser hacer estos exámenes desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Si el paciente, por ejemplo, yo sé que en muchos lugares no les piden casi ningún examen con tal de que el paciente se opere. Por ejemplo, podría ser que le descubran algo que el paciente no sabía, y eso podría hacer que la cirugía se cancele, y probablemente a algunas personas eso no le convenga. Entonces probablemente es mejor desde esa perspectiva no pedir suficientes exámenes de laboratorio, o por el contrario, como lo vemos nosotros, pedir una cantidad de exámenes que evidentemente tienen una indicación, porque nada de lo que hacemos es totalmente al azar, no hay nada que sea sin una indicación precisa, pero que nos va a permitir saber que el paciente que se está operando está en condiciones óptimas de ser operado, y que de esa manera podemos tomarnos el tiempo que sea necesario durante la cirugía para hacer las correcciones, las mejoras que sean necesarias sin tener ninguna preocupación por el tiempo quirúrgico, de modo que podamos, por una parte, pues tratar de asegurar el mejor resultado posible, la calidad del procedimiento que le estamos dando al paciente, pero además que podamos estar dando seguridad en lo que estamos haciendo, y de esa manera pues poder hacer un trabajo en forma tranquila, en forma confiada durante todo el procedimiento, sin tener que estar con temores, preocupaciones de que el paciente tal vez puede aguantar una cirugía de 1 hora, pero no tal vez una cirugía de 1 hora y media, 2 horas, etcétera, sino que por el contrario podemos estar tranquilos de que se puede tomar el tiempo para hacer las cosas que sean necesarias, y la cirugía nunca se pondrá en riesgo, ni desde el punto de vista anestésico ni desde el punto de vista quirúrgico. De modo que los invitamos a que nos envíen todas las preguntas, todas las dudas que tengan al respecto. Es fundamental justamente la participación de ustedes para que esto sea tremendamente interactivo y podamos darles realmente una gran cantidad de información que les permita tomar una decisión al respecto de estas cirugías con toda confianza, con toda tranquilidad. Doctor, tal vez decirles a las personas que nosotros abrimos un buzón para las preguntas de anestesia para el día de mañana. Ahorita vamos a hacer un live que están abiertas todas las preguntas de cirugía en general, pero vamos a dejar las de anestesia específicamente para el live de mañana. Perfecto, entonces como lo acaban de escuchar, hemos abierto ya un buzón para que ustedes puedan enviar las preguntas específicamente de los temas anestésicos. Y las preguntas del live del día de hoy pues serán de otros temas. Si alguna fuera de anestesia, probablemente puede ser que yo dé alguna pincelada, pero en realidad creo que es más importante que mañana lo podamos ampliar y nos podamos extender en esto con la doctora Morales, que estará con nosotros a partir de las 8 de la noche, hora del día de mañana, 27 de mayo del 2021. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas que nos han enviado el día de hoy. Doctor, nos consulta que cómo se cuidan los biopolímeros en los glúteos. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se cuidan? Bueno, honestamente es un tema del cual no tengo experiencia, porque nunca he usado biopolímeros, entonces no sé cómo se cuidan, pero sí sé los problemas que dan. Entonces, de acuerdo con ello, podríamos dar algunas recomendaciones. Primero, la paciente o el paciente que tenga biopolímeros en sus glúteos no debe colocarse inyecciones intramusculares a ese nivel,
porque sería muy fácil llevar bacterias desde la superficie, desde la piel, hacia el cuerpo extraño que se encuentra allí, y eso podría generar una infección que podría ser realmente grave, podría llevar a un estado de sepsis, e incluso podría llevar antes de eso a una serie de cirugías, incluso amputaciones, cuando por ejemplo se colocan en la zona de los glúteos. He sabido de muchos casos que han terminado en amputaciones de los miembros inferiores porque se genera una infección, y las infecciones en presencia de cuerpos extraños, realmente la única manera de verdad de poderlos controlar es quitar todo el cuerpo extraño que esté infectado, porque de otra manera nuestro sistema de defensa no tiene una manera apropiada de poder eliminar las bacterias que se encuentran, digamos, adheridas a aquella sustancia ajena a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no fue hecho para que le metamos cosas ajenas a él, y si ponemos algo que se mete dentro de los tejidos, diferente por ejemplo a una prótesis mamaria o algún otro tipo de prótesis de las que usamos los cirujanos plásticos, que se pueden remover en forma completa, y eso permitiría que el cuerpo, al remover el cuerpo extraño, ya pueda hacerse cargo del proceso infeccioso. Si por el contrario es algo que está invadiendo los tejidos, metido dentro de los tejidos, y no hay una definición entre dónde está la sustancia, el cuerpo extraño, y dónde empieza el tejido, porque los biopolímeros, el PMMA, el polimetilmetacrilato, y otra serie de sustancias de todo tipo que son utilizados por los médicos que no son cirujanos plásticos, incluso por algunas personas que ni siquiera son médicos, y que nosotros denominamos intrusistas, aunque ellos se denominen médicos estéticos, médicos cirujanos estéticos, cirujanos cosméticos, etcétera, pero que en realidad pues ese título no existe a nivel del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, como tampoco existe a nivel de los colegios en México, ni en Colombia, ni en los Estados Unidos. Existe un título como tal que sea oficial por las entidades de salud de esos países. Entonces estas personas pues pueden poner cualquier cosa allí, y esas sustancias va a ser muy difícil sacarlas sin que uno tenga que, honestamente y hablándolo de una forma un poco cruda, quitar el pedazo de tejido en donde está metido, de modo que esto podría llevar a severos daños en la parte del paciente donde se hayan puesto, bien sea en los glúteos, bien sea en las piernas, bien sea en el rostro, etcétera, por lo cual los cirujanos plásticos no utilizamos este tipo de sustancias, y eso es importante que lo entendamos. Si nos están ofreciendo ese tipo de cosas que llaman rinomodelación, bioplastía, o específicamente biopolímeros, o cualquier cosa que le pongan el bio adelante como para hacer parecer que es muy biológico, eso nos dice de inmediato que no estamos en presencia de un cirujano plástico, y nos dice que estamos en peligro tarde o temprano. Ahora, desde otro punto de vista, cuidados. Bueno, decíamos, no colocar inyecciones intramusculares, evitar que la zona se maltrate mucho. ¿Por qué? Porque eso también, cuando he visto casos de pacientes con biopolímeros o este tipo de sustancias colocadas en la zona de sus glúteos específicamente, aunque lo he visto en otras partes del cuerpo, la piel que está sobre la zona inyectada va a tener problemas de circulación, va a empezar teniendo manchas. Y eso significa que esa piel de esa zona no tiene una adecuada circulación, y cualquier cosa que dañe o lesione esa piel podría generar una lesión de determinada profundidad, de modo que hay que tratar de evitar el maltrato en la zona, hay que tratar de mantener la zona pues debidamente humectada. Entonces probablemente sea una buena idea utilizar algún tipo de cremas y cosas para darle suavidad y tersura a esa zona. No es una buena idea que si ya cometimos el error, seguirlo cometiendo y que nos sigan poniendo más y más y más, y probablemente incluso que consultemos con diferentes profesionales o diferentes personas que se encarguen cada uno de colocar un poquito de diferentes sustancias allí, porque evidentemente pues todo esto llevará todavía a más y más y más problemas, de modo que probablemente son los cuidados básicos que yo recomendaría en esto, aparte de que si ya cometimos el error de ponernos este tipo de sustancias, pues lo más importante es que no lo sigamos haciendo. En cuanto al retiro de los biopolímeros, yo solamente lo indico cuando
el paciente o la paciente tiene alguna complicación que pone en riesgo su salud o su vida, es decir, que el paciente o la paciente tiene un proceso infeccioso a nivel local, que uno claramente lo ve como un proceso que nosotros llamamos de celulitis, es decir, que hay una zona eritematosa, una zona roja, que además es caliente, etcétera, que puede venir acompañada quizás de alguna acumulación de pus, etcétera. Cuando eso ocurre, definitivamente está indicado remover tanto biopolímero como sea posible. Sin embargo, casi nunca será posible retirarlo todo, porque estas cosas muchas veces incluso migran hacia tejidos más profundos, hacia los ganglios y vasos, y a través de los vasos linfáticos de la zona, y eso puede llevar a zonas que podrían ser incluso incompatibles con la vida si uno se pone a trabajar muy cerca de ellas, de modo que básicamente son las recomendaciones. Si no lo ha hecho, por favor nunca lo haga. Si ya lo hizo, no cometa errores adicionales o no trate de seguir cometiendo los mismos errores, porque lo único que va a hacer es poner su vida en riesgo, en peligro. Y voy a decir algo que podrá parecer raro o podrá hacer que muchos de ustedes no compartan mi criterio, pero rara vez, muy rara vez, creo que casi nunca o nunca, he visto que la colocación de biopolímeros, bioplastía o cualquiera de estas cosas de verdad se vea adecuado, se vea bonito, se vea estéticamente bien, porque las personas que ponen esto usualmente no tienen prácticamente ningún concepto, ningún conocimiento de conceptos estéticos, más allá de rellenar y rellenar las áreas. Y por eso es que cuando ustedes tienen algún problema o están a disgusto con ese tipo de cosas, lo único que les van a decir es: si quieren le pongo un poco más. De modo que esas son las recomendaciones que en este momento les puedo decir y que realmente vienen a mi mente. Doña Carroja nos pregunta: mido 1,63 y peso 63 kilos. Tengo 25 años. ¿Cuánto cc de grasa sería lo ideal para unos glúteos espectaculares? Nos pregunta también si hace abdominoplastía conjunto con liposcultura de espalda. Ok, primero, en realidad no es algo que uno pueda decir de acuerdo a la estatura. O sea, conozco personas que pueden tener esa misma estatura y tienen unos glúteos que ya, como lo menciona la persona que nos está escribiendo, ya tiene de por sí unos glúteos espectaculares, probablemente hechos a base de ejercicio, de mucho ejercicio, o tal vez que traía una muy buena genética y además pues probablemente se ha ejercitado. Y he conocido personas, por supuesto, que pueden tener la misma estatura o quizás menos o quizás más, y que en realidad pues uno dice: mira, no hay ninguna posibilidad quirúrgicamente de ofrecerle nada a esta persona, porque podría ser, o tal vez algo que apenas uno dice, bueno, le va a mejorar un poco, pero en realidad no la gran cosa. De modo que es una pregunta que pues va a ser muy difícil de responder. Adicionalmente, debo decir algo: en la inmensa mayoría de los casos de aumento de glúteos que hacemos con transferencia de grasa que se saca de una parte del paciente, se procesa mediante centrifugación y se coloca de nuevo en la zona, en este caso de los glúteos, lo más importante no es cuánta grasa ponemos en la zona. Lo más importante es la grasa que quitamos en las zonas vecinas, que muchas veces son las que hacen que la zona se vea más plana. Voy a poner un ejemplo que usualmente lo menciono durante mis consultas. Imaginémonos algo que es atractivo para todos, o para casi todos los seres humanos. Imaginémonos una caja de helado. Imaginémonos una caja de helado grande. Hay algunas tiendas donde venden muchos artículos al por mayor acá en la ciudad. Ustedes las conocen. Hay una allí por el lado de Lindora, hay otra de las mismas enseguida de Multiplaza, hay otra hacia el lado de los colegios o por allí. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, entonces ustedes han visto esa caja grandota de helado que viene usualmente combinado en 3 colores. Y entonces uno lo ve y tal vez uno lo destapa y dice: pues es helado, pero no se ve tan bonito porque está plano. Podríamos hablar de que la zona de los glúteos se parece, está plano y no se ve tan bonito. Pero imaginémonos que esa gran caja de helado nos conseguimos una cuchara
no sé si se llama así, pero los norteamericanos le dicen spoon a esa caja, a esa cuchara para sacar los helados. Entonces nos conseguimos una gran cuchara para sacar de esa caja grandota de helado una sola bola. Sacamos la bola, queda redondita, y uno dice, sí, así está más bonito, así me gusta más. Pero en realidad tal vez si le preguntamos a alguno de nuestros hijos que sean un poquito ya mayores, digamos que tengan, no sé, 9, 10, 11 años por allí, 12 años, probablemente nos va a decir, no, déjemela sin sacar la bolita. Claro, ellos saben que tiene más helado, pero todos estamos de acuerdo en que cuando sacamos aquella forma redondeada se ve más bonito. Y es justamente porque quitamos lo que sobra alrededor y vemos la forma redondeada. Eso es lo mismo que pasa con los glúteos. La inmensa mayoría, el 85% del resultado está en lo que sacamos de las zonas alrededor y el 10-15% está en lo que agregamos de grasa en la zona de los glúteos. De modo que la mayor parte del resultado depende de lo que sacamos alrededor y no de cuánto ponemos. Y el cuánto ponemos en realidad pues no es un asunto de que el que más ponga se va a ver mejor. En realidad creo que esto es como todo, no es un asunto de volúmenes, no es un asunto de mayor capacidad, etcétera, sino que realmente se vea bien, que tenga una adecuada proporción y no que hagamos algo que quizás pues dé a los comentarios de todo el mundo, a la burla de todo el mundo, que en realidad creo que no es el objetivo, y los cirujanos plásticos deberíamos cuidarnos de eso porque muchas veces hacemos cosas en las pacientes que llevan a la burla de todo el mundo, incluso que los mismos pacientes se sientan mal consciente o inconscientemente. De modo que la idea no es solamente tratar de adivinar los deseos de las pacientes, sino que podamos realmente hacer cosas que sean bonitas, que sean agradables hoy, que sean agradables dentro de un año, que sean agradables dentro de 5 años, y no que tal vez uno mire hacia atrás como paciente y diga, pero ¿en qué momento se me fue a ocurrir hacer semejante disparate, aunque en ese momento estaba de moda? Entonces es fundamental que tengamos esto presente. Doña Sujei nos consulta, ¿se puede inyectar la grasa a los glúteos con plasma gel? Ok, mira, no. Pueden hacer todo ese tipo de cosas. Honestamente, hay gente que se encarga de vender aparatos para que se le agreguen cosas a todas estas técnicas. En realidad, recordemos algo importante y tiene que ver con la mentalidad que tenemos hoy en día. Nuestra mentalidad hoy en día es ¿qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué es lo último que tienes? Entonces muchas veces las señoras llegan a la sala de estética y le preguntan a la persona que les va a hacer el corte de cabello que cuál es el último grito de la moda. Bueno, el último grito de la moda en cirugía plástica o en ese tipo de cosas usualmente será lo menos comprobado médica y científicamente. De modo que no es una buena idea andarnos poniendo cosas que no han pasado la prueba del tiempo. Y obviamente que mucha gente va a trabajar en esa forma. Me refiero a que muchas veces el profesional que hace el trabajo o la persona que hace el trabajo, con tal de ser atractivo para una cierta cantidad de público, va a decirles que tiene X aparato que suena raro, que suena muy sofisticado, porque la gente cree que todo es tecnología, no conocimiento, sino tecnología, y entonces dice, así sí me lo hago, así sí me lo pongo, y realmente muchas veces nos están engañando, de modo que puede ser que sea un engaño consciente o inconsciente. No digo que el profesional esté haciéndolo conscientemente, puede ser que él también crea que esas cosas funcionan. Pero cuando pasa el tiempo, las personas que ya empezamos a tener un poco más de edad nos damos cuenta que muchas veces nosotros incluso hemos caído en hacer cosas que nos parecieron que estaban bien, que las vimos en algún congreso, que incluso alguien muy prestigioso dijo que funcionaba, quizás claro, sin entender que estas personas tenían algún interés económico y pues hemos usado cosas que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no valen la pena de ser usadas o que incluso podían haber puesto a nuestros pacientes en peligro. De modo que no les recomiendo eso, les recomiendo simplemente la transferencia de grasa normal y corriente a los glúteos y entendiendo que usualmente el obtener un bonito resultado depende más de lo que sacamos alrededor que de la cantidad que ponemos de grasa que hemos transferido.
De modo que ese es el consejo. Preguntaban anteriormente también que si la liposucción y la abdominoplastía la podíamos hacer al mismo tiempo. Yo no lo hago porque aunque se pueden hacer, en esencia cuando uno hace liposucción de la parte posterior va a dañar en mayor o menor grado la circulación o las arterias y venas que vienen hacia la parte del frente y que alimentan los tejidos de la parte anterior del tórax, del abdomen. Y si dañamos los vasos sanguíneos que están en la parte posterior, en mayor o menor grado dañaremos la circulación de la parte del frente. Ahora, si despegamos la piel de la parte del frente, hacemos un corte inferior, despegamos toda esa piel y la piel ahora solamente queda alimentada mayormente por las arterias y venas que vienen a través de la piel, porque las que venían del músculo las cortamos, pero resulta que ya esas las lesionamos o las vamos a lesionar en esa misma cirugía con la liposucción que hagamos, vamos a tener la posibilidad de tener necrosis de tejidos, es decir, tejidos que se van a podrir, por lo cual no es una buena idea. Adicionalmente, esa liposucción que se hace al mismo tiempo de una abdominoplastía, en realidad la inmensa mayoría de las veces no es una liposucción o lipoescultura hecha a fondo, de modo que vamos a hacer algo que es más o menos, pero que si la paciente lo hubiera hecho en un tiempo posterior, hubiera tenido el resultado como debe ser. El asunto con esto no es que sea un tiempo aparte o que tal vez la paciente dice, bueno, después me hago lo que me faltó. El asunto es que estamos tratando tejidos vivos y esos tejidos vivos van a inflamarse después de esa cirugía inicial, van a tener un proceso de cicatrización y ese proceso de cicatrización va a impedir que una segunda liposucción consiga hacer las cosas bien hechas. Entonces, nos estamos nosotros mismos limitando nuestros alcances cuando hacemos un simulacro de liposucción y después queremos hacer la liposucción de verdad, de verdad. Por eso no es una buena idea en realidad hacer liposucciones de segunda ni de tercera vez, porque eso en realidad en la zona que ya estuvo intervenida llevará a muy poco o a ningún cambio, incluso podría ser que solamente lleve a cosas que no son positivas, cosas que pueden tener consecuencias muy severas, como las que ustedes conocieron de alguna presentadora de televisión que el año pasado o antepasado tuvo serios problemas, incluso creo que fue antesito de empezar la pandemia, estuvo en una condición sumamente delicada, que bueno, que la queremos mucho, pero tuvo ella ese percance y gracias a Dios que ya está gozando de buena salud y bueno, en fin. Doctor, una llamada que recibimos el día de hoy por la mañana nos indicaba que qué tan cierto era este aspecto de lo que era lipoescultura, aunque, o sea, de volverse a hacer una lipo, aunque hubieran pasado 10, 15, 20 años. O sea, si es de verdad que sigue influyendo, aunque pase muchísimo tiempo. Sí sigue influyendo, o sea, son cosas que están allí, es un tejido cicatricial, como ocurre con cualquier otro tejido cicatricial en nuestro cuerpo. Podríamos tener, por ejemplo, el ejemplo de un paciente que tiene una cirugía abdominal. Para los médicos que nos están viendo seguramente va a ser un poco más fácil de entender. Los pacientes que tienen cirugía abdominal de cualquier tipo, una cirugía pélvica, podrían desarrollar algo que nosotros llamamos técnicamente bridas o adherencias internas, porque ya esa parte del cuerpo fue explorada quirúrgicamente. Y eso va a ocurrir en algunos pacientes un poco más, en algunos pacientes un poco menos. Claro, en una cirugía de estas no hay aquel movimiento hacia adelante y hacia atrás por toda la zona donde están las vísceras del abdomen. En realidad uno simplemente hace el corte en la pared abdominal, busca el órgano que necesita tratar, remueve lo que hay que quitar o le hace la cirugía que tiene que hacer y cierra la pared abdominal. Pero en el caso de la lipoescultura, no, en realidad en la lipoescultura se maltrata en forma sistemática y amplia toda la zona. Entonces, cuando pasan años y un paciente que tuvo cirugía abdominal, uno regresa a la cavidad abdominal, va a encontrar adherencias, va a encontrar una serie de cosas, va a encontrar una masa fibrosa allí adentro, en la cual va a ser muy difícil de discernir dónde está un órgano, dónde empieza otro, etc. Y son cirugías tremendamente complejas. Igual pasa en una lipoescultura. Cuando ya se hizo una lipoescultura y se generó este tipo de maltrato, que es muchísimo mayor que el maltrato que puede ocurrir en cualquier otra cirugía, como puede ser una cirugía abdominal, decíamos, una cirugía de corazón, una cirugía de cerebro,
Porque en ninguna de esas cirugías el cirujano en forma indiscriminada pasa con un instrumento por todas partes, generando maltrato, posteriormente inflamación y luego cicatriz interna. Entonces, en ese paciente que se hizo una lipoescultura, vamos a tener una cicatriz muy amplia en toda la zona que ha sido tratada. Si uno pueden haber pasado 10, 15 años, sí, se engordó, pero tratar de sacar grasa en medio de toda esa cicatriz va a ser virtualmente imposible, y además va a ser virtualmente imposible sacarla en forma uniforme. Entonces quizás uno lo que lleve es a causar deformidad en esos pacientes, sacar muy poca grasa, y por experiencia lo digo, en un principio, claro, bueno, ustedes saben, yo soy de origen colombiano. En Colombia es muy común que la gente se haga a veces 2, 3 liposucciones, incluso algunas personas de la farándula allí se hacen, y la gente sabe que aquella cantante de música, no sé, allí dicen música carrilera, se hizo 2, 3 liposucciones. Lo que pasa es que, claro, después de la primera nunca nadie la volvió a hacer y se volvió a engordar, nunca la volvieron a ver delgada. La gente dice, mira, pero se dice que se ha hecho 3 y 4 liposucciones y sigue gorda. Entonces, igual pasa aquí, le hacen liposucciones todas las que quieran, pero eso no cambia. La paciente sigue estando gordita. Esas pacientes o esos pacientes, lo único que les queda es hacer lo que tienen que hacer, que es hacer ejercicio y tener una muy buena alimentación. Pero cuando decimos hacer ejercicio, es hacer ejercicio en serio, es hacer ejercicio varias veces a la semana, 3, 4, 5 veces a la semana, por lo menos media hora todos los días de ejercicio intenso, para que esto genere un cambio, y obviamente no esperar que con 1 mes, 2 meses quizás tengamos los resultados, a menos de que seamos personas muy delgadas. Debemos pensar en largo plazo, pero es que además, si queremos gozar de buena salud, pues debemos pensar en el largo plazo. Claro, estamos acostumbrados a la inmediatez de nuestro mundo hoy en día, queremos todo en esta cultura que, bueno, yo no sé si podemos hablar de la cultura del microondas, porque ya ni siquiera es eso, en donde todo es inmediato. Pues no, en realidad hay cosas que todavía, afortunadamente, todavía cuestan conseguir, y entonces puede ser que nos tome, no sé, 8 meses, 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años para conseguir algo que queremos, pero que sin duda nos va a dar dividendos súper importantes, súper buenos, desde el punto de vista de salud cardiovascular, quitar grasa en el cuerpo, bajar triglicéridos, curar hígados grasos y o hígados metabólicos, y otra serie de problemas que nosotros mismos con nuestra alimentación y con nuestros malos hábitos hemos causado. Y esto que les estoy hablando no es otra cosa más que los que estoy hablando de mí mismo, porque yo estoy hablando de lo que yo hacía y de lo que yo aprendí a hacer, y trato de hacer ejercicio pues cada vez que puedo. No puedo hacerlo todos los días, o no puedo hacerlo todos los días durante mucho tiempo, pero trato de hacer ejercicio lo más frecuentemente posible. Muchas veces eso significa que entre un paciente y otro, en nuestra clínica tengo un espacio donde me puedo poner a hacer un poquito de ejercicio, y entre un paciente y otro me pongo a hacerlo, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, media hora, y tal vez algún día puedo hacer un poco más, y trato de hacerlo tan seguido como sea posible. Y tuvimos que cambiar nuestra alimentación, una alimentación de hombre, de varón, como yo solía decir, una alimentación donde simplemente significaba no cuidarme absolutamente nada, no negarme nada, no privarme absolutamente de nada, con excepción quizás de los vicios. Nunca he sido amigo de esas cosas, pero yo comía de todo, creyendo que eso era sano, porque decía que era light, o porque decía que era libre de esto o de aquello, y entendí finalmente que la única alimentación verdaderamente y completamente sana es la alimentación que proviene de cosas que Dios ha hecho, de modo que desde hace ya unos 3 años, un poco más quizás, lo único que como son cosas no procesadas, como todo tipo de verduras, todo tipo de frutas, casi todo tipo de carnes, con excepción de los embutidos, como lácteos, o sea, cosas hechas por Dios. Por supuesto, no como panadería, no como ninguna cosa en cajas, casi ninguna cosa en bolsas y casi ninguna cosa en latas. Y alguien podría decir, pero qué aburrido, pero en realidad no, créanme que eso era lo que comía la gente hace 70, 80 años, y sin duda hace 100 años, y todas estas personas eran delgadas,
Y sin duda, aunque vivían menos, porque cuando había una infección y no había antibióticos, se morían, estas personas tenían mucho menos incidencia de problemas metabólicos, como el síndrome metabólico, que tan frecuentemente se diagnostica hoy, diabetes, hipertensión, obesidad, y otro montón de cosas. En esa época era prácticamente imposible que uno consiguiera pacientes que tenían intolerancia al gluten, cosa que todo esto ha sido causado por esa alimentación sana que se nos dice que debemos consumir, pero que en realidad está muy lejos de ser una alimentación sana. De modo que les estoy hablando de mi propio ejemplo, de las cosas que yo creía y que tuvimos que cambiar a la fuerza. Pero que sin duda hoy en día creo que soy una persona con una salud física y cardiovascular muchísimo mejor, y que estoy seguro que a como iba, pues Dios lo que hizo fue mandarme un campanazo de alerta a tiempo, porque quizás si no hubiera sido así, probablemente a como yo iba, probablemente ya me hubiera ido con el COVID, ya que sabemos que el sobrepeso y la obesidad son quizás el principal factor de riesgo para efectos del COVID, de modo que pues a tiempo me llamó la atención en cuestión de una semana. Me descubrieron un montón de cosas, decidimos hacer los cambios. Creí que iba a caer muerto. La primera vez, les cuento, yo pasaba, mi esposa me dijo, ¿y ahora qué vas a comer? Claro, con la forma que yo comía, pues claro, ¿qué iba yo a comer? Si yo me comía 4 o 5 cajas de cereal de desayuno a la semana, entre las que me comía acá en la clínica y en las que me comía en la casa, simplemente porque decía que no tenía tiempo. Entonces me fui solo al supermercado, la primera vez después de todos los diagnósticos que me hicieron, y pasé por la fila del cereal y dije, vamos a ver qué pasa, tal vez caigo muerto, tal vez me pongo a llorar al final del pasillo, y me di cuenta que pasé y no pasó nada. Después me devolví por la fila de todos los paquetes de picaritas y papas y todo esto, y no pasó nada. Me metí luego por la fila de los panes y no pasó nada. Y dije, bueno, me curé, asunto del pasado, y eso fue asunto del pasado. No les digo que de vez en cuando no pruebo algún postre, y les digo algo, es interesante, cuando los como, me los como como debe ser, me los como con nada de libres de esto, libres de aquello, no, me los como debe ser, pero será una vez cada 6 meses, una vez al año, algunas cosas, de modo que tampoco es que sea un problema. Sin embargo, les digo algo, lo que fui ya no soy, y no vuelvo atrás. No, ese es el asunto, porque yo no quiero sentirme enfermo como me sentía hace 3 años, cuando trataba de correr unos pocos metros y tenía que caer al piso fatigado por el sobrepeso y por otro montón de cosas que tenía. Que incluso pues yo mismo me hice el diagnóstico de obesidad, justamente en el límite de la obesidad, o sea, apenas llegué a los 30 de índice de masa corporal, pero cuando me pesé y me medí, pues yo mismo me hice el diagnóstico y decidimos tomar cartas en el asunto. De modo que ese es el consejo que les puedo dar el día de hoy, de mi propia vivencia al respecto. Doctor Doña Vivi Marín Arce nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la abdominoplastía y la dermolipectomía? Es exactamente lo mismo. Son diferentes nombres que se le han dado a lo largo del tiempo, dependiendo de una serie de cosas. La abdominoplastía, la lipectomía abdominal, la dermolipectomía, todo esto es exactamente lo mismo. Simplemente en muchos lugares se le dan diferentes nombres para hacer parecer que es otra cosa, para hacer parecer que es el último grito de la moda, y que la paciente diga, aquí sí me lo hago porque es que allí hacen lo que hacían antes, en cambio aquí me están haciendo lo que es lo último. Pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia. De hecho, los términos se han usado intercambiadamente a lo largo de las décadas, incluso de una publicación a la siguiente, con diferencia de tan solo meses, o incluso dentro de la misma publicación, en un artículo escrito por un doctor y un artículo escrito por otro doctor, simplemente porque cambiamos la página. Doctor, nos consultan que cuál es el precio de la lipo. El precio de una liposcultura va a depender de las áreas que vayamos a trabajar, va a depender de la cantidad de grasa en cada una de las áreas, va a depender un poco, aunque no tanto, de la estatura del paciente, porque obviamente pues digamos que las mismas zonas en una paciente de 1,50, 1,52 es diferente a una paciente de 1,70.
incluso aunque la paciente de 1,50 esté un poquito más gruesita y la paciente de 1,70, 1,72 sea delgada, pues evidentemente la cantidad de trabajo es diferente. También depende si la cirugía se va a realizar con anestesia local o con anestesia general. En términos generales, los precios de una lipoescultura, dependiendo de las zonas, pueden oscilar entre los $3,000 a los $4,500 en la mayoría de las áreas que trabajo. Me refiero a zonas completas, no me refiero área por área, me refiero a zonas completas. Y pues como les digo, en la inmensa mayoría de $3,000 a $4,500, dependiendo de las zonas que se vayan a trabajar, dependiendo si es o no es con anestesia general o con anestesia local, de modo que alrededor de eso, obviamente es una generalización, puede haber algún caso donde el presupuesto pudiera llegar a ser un poquito más alto, dependiendo del caso. Nos consultan acerca de cuánto tiempo después de un parto y la lactancia se pueden colocar implantes. Ok, yo recomiendo que sería ideal esperar por lo menos unos 6 meses después de terminada la lactancia, porque el busto, aún terminando la lactancia durante esos siguientes 6 meses, todavía en la mayoría de las mujeres sufre algún ajuste, y eso puede significar la diferencia en, tal vez no en el tamaño del implante, pero sí en las cosas que se requieren hacer. Por ejemplo, cosas tan simples como poner el implante delante o detrás del músculo, son cosas que hacen gran diferencia en lo que veremos estéticamente. Colocar los implantes y hacer en algún caso una movilización de la areola hacia arriba, algo que yo llamo una reubicación o recolocación de areolas, y que en otro lugar le llaman una mastopexia periareolar o levantamiento de senos periareolar. Puede ser que esté indicado si uno ve a la paciente pocos días después de terminada la lactancia, pero que puede ser que pasados 6 meses no sea necesario. Habrá casos donde pues uno dice, bueno, con lo que se ve ya claramente estará indicado hacer esto, o estará indicado claramente hacer un levantamiento de senos en primera instancia antes de poner unos implantes, pero recomiendo al menos unos 6 meses. Como quiera que sea, es necesario después de ese tiempo bloquear la secreción láctea, por lo menos es mi criterio, porque he visto pacientes que después de colocar implantes, aunque hayan pasado incluso año y medio después de la cirugía, por la estimulación que de alguna u otra forma se hace con los implantes, con la cirugía, etcétera, podrían comenzar a tener lactancia o producción de leche nuevamente, y eso por supuesto en una paciente recién operada de implantes puede ser un poquito problemático, de modo que son básicamente las recomendaciones que solemos tener con nuestras pacientes. Por aquí tenemos un mensaje, dice: doctor, ¿cuánto tiempo después de una liposcultura se recomiendan lo que son masajes? Ok, eso es algo con lo cual hemos cambiado a lo largo de los años. En los primeros años de ejercicio profesional, hace 21 años, yo recomendaba esperar 3-4 días para empezar a hacer los masajes. Incluso en algún momento no nos parecía mal que la paciente esperara una semana, o el paciente esperara una semana para hacer los masajes. Con el paso del tiempo y con experiencia comenzamos a darnos cuenta que entre más cerca después de la cirugía se hiciera el masaje, pues era muchísimo mejor, porque afectábamos la evolución postoperatoria de una forma mucho más inmediata. Y hoy en día yo recomiendo hacer masajes postoperatorios de drenaje linfático a partir del día siguiente a la cirugía. Usualmente recomendamos hacer 2 masajes por semana, las primeras 2 semanas, luego probablemente 1 por semana, y probablemente la mayoría de las pacientes van a hacer masajes durante un periodo de mes y medio, es decir, que van a recibir aproximadamente unos 10 masajes en ese periodo. En algunos casos puede ser que los masajes se tengan que extender por un poco más de tiempo, pero eso pues ya depende de cada caso en particular. Doctor, nos dice que cuál es la diferencia entre la vibroliposucción y la liposucción, que cuál es la que realiza usted. Ok, en realidad es lo mismo al final de cuentas, porque en la vibroliposucción, que es lo mismo que cuando le hablan a uno que la van a hacer con una máquina de una marca que se llama microaire, lo que hace el aparato es, el aparato va a hacer el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y de todas formas los cirujanos suelen hacer este movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero el aparato lo hace por el cirujano para que el cirujano no se canse tanto. Entonces es un asunto
de ahorro energético. Es un ahorro de calorías para el cirujano, básicamente, pero no significa absolutamente ninguna diferencia en los resultados. Tampoco significa ninguna diferencia en la pérdida de sangre, no significa ninguna diferencia en el manejo postoperatorio o en la recuperación. Hemos utilizado a lo largo de los años aparatos de una, otra y otra tecnología y hemos regresado a la liposcultura tradicional. El asunto no es con qué hacemos las cosas, el asunto es cómo se hacen las cosas. Supongamos, por ejemplo, que nos vamos a alguna tienda de electrodomésticos y pedimos que nos vendan una cocina que tal vez la cocina nos habla y nos saluda y nos dice buenos días, estoy para servirte, ¿qué vas a hacer hoy? Unos huevitos fritos, etc. Yo estoy seguro que si traemos a alguien que sepa cocinar muy bien y le damos tal vez una parrilla de carbón y lo ponemos al lado de alguien que no sabe cocinar casi, pero le ponemos una estufa de estas que nos habla y nos dice todas las condiciones ambientales, nos cuenta las noticias de las últimas horas, etcétera. Estoy seguro que el resultado de esa comida, como va a quedar preparada, será muchísimo mejor de la persona que sabe hacerlo que de la persona que cree que solamente con impresionar con tecnología puede lograr las cosas. Obviamente desde el punto de vista de atractivo comercial es diferente porque nuestro mundo vive de eso, vive de que nos impresionen, de que nos parezca que el último grito de la moda es mejor, pero en realidad creo que estamos lejos de eso. Lo más importante es el fundamento científico, de modo que esas cosas no tienen ninguna diferencia, los resultados pueden ser igual de buenos para una persona que tiene un aparato que tiene el otro. Sin embargo, la diferencia en los aparatos, y cuando hablo de esto hablo por ejemplo de liposucción ultrasónica, hablo de liposucción láser o cualquiera de estas máquinas, o liposucción con chorro de agua, water jet liposuction, que nunca pudieron vender ninguna máquina en Costa Rica, por ejemplo, a pesar de que era realmente en algún momento la última tecnología, muchísimo más avanzado que el láser, con muchísimo menos maltrato, de acuerdo con lo que ellos decían. Obviamente es diferente cuando tú tienes que amortiguar una deuda quizás de, no sé, $20,000, que tal vez la terminas de pagar, no sé, en algunos meses, no sé, un año, no sé, dependiendo de, o a que tengas una deuda por $100,000, a veces un poco más, o por $80,000 o por $60,000, donde tuviste que sacar un préstamo por 5 años. Y entonces a la fuerza tienes que decirle a las pacientes que es diferente, que sí sirve, que sí funciona, porque tienes que pagar una deuda. Entonces tengamos cuidado cuando nos dicen todo eso. No hay ninguna diferencia, la diferencia no está en el aparato, la diferencia está en el cirujano, en cómo hace su trabajo, cómo hace las cosas. Eso es lo que genera una diferencia en la calidad del resultado, genera una diferencia en el maltrato que uno causa durante la cirugía, genera una diferencia en el dolor posoperatorio, en la cantidad de moretes que tienen los pacientes y en la uniformidad del resultado. De modo que hay una diferencia grande, sí, entre un cirujano que nos dice que demora 45 minutos, una hora en una cirugía de liposucción, y un cirujano que de manera intencional y consciente nos dice que una liposucción en sus manos le tomará de principio a fin para el paciente en la sala de operaciones, aunque no sea bajo anestesia todo el tiempo, que ese cirujano se va a tomar 5, 6 horas o 6 horas y media. Son 5, 6 veces más tiempo quirúrgico, que el único que lo pierde, si lo quieren llamar así, es el cirujano. Pero si hacemos la cirugía 4, 5 o 6 veces con más cuidado, vamos a generar 4, 5 o 6 veces menos maltrato en el paciente y vamos a tener 4, 5 o 6 veces menos dolor, menos inflamación, y la recuperación será muchísimo más rápida, con muchísimo menos probabilidad de tener resultados irregulares, etcétera. De modo que creo que sí hay diferencia en el cirujano, más no en el aparato. Cualquier aparato de estos puede dar buenos o malos resultados en las manos apropiadas o en las manos inapropiadas. Doctor, doña Mixi Fernández nos dice, entonces, es mejor realizar primero la abdominoplastia y liposucción. ¿Cuánto tiempo después?
Podría uno esperar unos 3 meses. Hubo un caso alguna vez que hicimos en una paciente que vivía en el exterior, lo hicimos con una diferencia de mes y medio. De hecho, teóricamente se podría hacer 3 semanas después, pero probablemente es conveniente dar unos 3 meses para que la mayor parte de la inflamación posoperatoria en la zona abdominal haya pasado ya mayormente, y de esa manera pues podamos tener una estimación muchísimo más precisa de la cantidad de grasa y todo lo demás que vamos a extraer en la paciente o el paciente de liposucción. De modo que eso es lo que habitualmente hago en mis pacientes. Vamos a ver. Doña Joy nos pregunta, ¿en qué se basa o en qué depende si queremos unos implantes grandes? Ok. El ancho de la base del seno, o sea, el ancho del seno de la paciente, es lo que determina lo que cabe allí. Sin embargo, alguien me dice, bueno, pero puede caber cualquier cosa. No he visto a esta o esta actriz o esta cantante, en fin. Podría ser que nos dijeran eso, porque aparentemente no hay límite. Sí hay un límite. Lo que pasa es que una cosa es lo que le pusieron y otra cosa es lo que le debieron poner. Una cosa es lo que le debieron poner y otra cosa es lo que la paciente quería, o otra cosa es lo que el cirujano simplemente en forma arbitraria decidió durante la cirugía porque le pareció que eso es lo que mejor se le veía, o decidió que eso es lo que la paciente necesitaba para rellenar el espacio que el cirujano con sus dedos hizo durante la cirugía, y ahora necesita un objeto de X o Y tamaño para rellenar ese espacio, porque si no lo rellena, el objeto le queda suelto y eso generará un montón de problemas. De modo que no es el tamaño o no es un tamaño al azar. Ahora, ¿qué determina esto? En realidad voy a decir algo que es interesante, puede ser que se preste a mucha controversia. Creo que el día de hoy ha estado para mucha controversia y me gusta. Los científicos sabemos que los científicos sabemos que van a la naturaleza, van al universo, van a donde sea y lo observan, y de acuerdo con esas observaciones sacan conclusiones y las aplican. Las aplican para crear tecnología, para crear mejoras para el ser humano, etc. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, hay un tipo particular de científico que, bueno, comillas, científico, que parece o debería ir a la naturaleza, observar la naturaleza y después hacer lo que se le ocurra. Eso es lo que estaríamos hablando. O sea, un científico que va y dice, pero yo nunca he visto una mujer que tenga más de 14 centímetros de diámetro en su seno y que tenga más de 9 centímetros del pezón hasta el surco bajo el seno, cuyos senos no se le vean caídos. Eso es una observación científica que yo he hecho a lo largo de 21 años, pero eso que yo he observado no me lo inventé yo, eso lo observó mi profesor desde hace 40 años, el doctor John Tevets en los Estados Unidos. Él diseñó algo que se llamó en su momento el sistema biodimensional, pero que posteriormente cambió en otras 2 ocasiones de nombre, y que simplemente se basa en medir el ancho del seno de nuestra paciente. De acuerdo con ese ancho, sabemos lo que cabe adentro. Entonces vamos a colocar un implante que tenga el ancho de ese seno. O sea, estamos hablando de dimensiones, no estamos hablando de volúmenes. Y el volumen es una consecuencia de ese ancho. Entonces, basados en eso, en términos generales, no debemos o no necesitamos poner implantes de más de 350 centímetros cúbicos, porque cuando uno tiene una mujer a la cual le cabe un implante de 350 centímetros cúbicos, uno tiene una paciente que tiene usualmente 14 centímetros o 13 centímetros y medio por 8 a 9 centímetros y medio del pezón hasta el surco bajo el seno. Pero si tuviéramos una mujer que supera esas medidas, siempre en la naturaleza esa mujer tendrá unos senos que están caídos. Entonces, si tenemos esa dimensión y a esa dimensión le cabe realmente un implante de 350 centímetros cúbicos, eso es lo que científicamente nos dice que no debemos ir arriba de ese volumen. Y si vamos arriba de ese volumen, pues vamos a poner más peso, y entre más peso le pongamos al seno, pues más se va a caer el seno de la paciente.
Entonces estaremos generando resultados que no solamente se van a ver anormales, sino que además se van a ver con una serie de problemas, como por ejemplo senos que se ven caídos con poco tiempo después de la cirugía. Vamos a generar un maltrato extra porque allí cabía algo, pero nosotros pusimos lo que se nos ocurrió. Eso genera un maltrato extra, eso genera compresión en los tejidos. Esa compresión en los tejidos hace que las arterias y venas que alimentan esos tejidos no logren hacer su trabajo bien, especialmente las venas que tienen una pared vascular más delgada, y entonces esa pared vascular más delgada se colapsa un poco más fácilmente con esa compresión, y eso hace que nuestro cuerpo empiece a almacenar sustancias de desecho en esos tejidos. Esas sustancias de desecho, dentro de esas sustancias vamos a encontrar lo que llamamos o hemos llamado radicales libres. Los radicales libres simplemente son sustancias que tienen mucho oxígeno, llamémoslo así, y ese oxígeno oxida la grasa, y la grasa forma, los lípidos forman las paredes de las células. Entonces vamos a dañar las paredes celulares y eso va a generar más proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio, en términos generales, comienza con una molécula que se llama colesterol, que es la molécula que está principalmente en las paredes de las células. De modo que eso llevará a más respuesta inflamatoria, eso hace que todavía haya más compresión y podemos llevar a una serie de problemas, tal vez el más común, por poner implantes de tamaño exagerado, la contractura capsular, que no es más que el producto de una respuesta inflamatoria exagerada que lleva a una respuesta de cicatrización exagerada, donde la cicatriz, en este caso alrededor del implante, que se hace más gruesa, va a comprimir el objeto que está por dentro, lo va a comprimir, lo va a deformar y probablemente comprima más un seno que el otro, porque siempre hay un seno más grande que el otro. Entonces eso hará que uno de los dos senos tenga contractura o tenga más contractura y se van a ver muy diferentes y se van a ver feos. De modo que eso tan solo por una ligera pincelada de las consecuencias de poner implantes de tamaño más grande de lo que uno debe ponerse. Doctor, doña Astrid Conejo dice, los implantes ergonómicos son más naturales en cuanto a la apariencia y el tacto. Ok, no tengo experiencia con los implantes ergonómicos, más allá de la que he leído, pero se parece muchísimo a un implante redondo. ¿Por qué? Porque el implante redondo no mantiene la forma. El implante redondo, cuando está acostado, está plano, se ve redondo. Pero cuando lo ponemos de pie, todo implante redondo pierde su forma y se va para abajo. Entonces, en ese sentido, se parece muchísimo a un implante redondo, y un implante redondo, pues no necesariamente, aunque el implante anatómico tiene un material mucho más firme que mantiene mucho más la forma, no significa que se vaya a sentir más natural, porque cuando uno, honestamente, desde el punto de vista profesional, digamos que obviamente tenemos que tocar el busto de pacientes operadas muchas veces a la semana, y entonces yo le puedo asegurar que no hay un solo cirujano plástico que con sus ojos vendados o incluso con sus ojos abiertos ponga sus manos sobre el pecho de alguna paciente y pueda decir ergonómico, redondo, anatómico. No va a poder decirlo con solo palpar. Sí puedo asegurar que uno podría diferenciar en cualquier paciente un implante anatómico de un implante redondo, aunque también esto se presta para controversia, porque la mayoría de los colegas que me estarán viendo dirán que no hay forma y que tal vez en algún congreso en Río de Janeiro o no sé dónde, en Bruselas o no sé si en Shanghái, que pusieron a un montón de modelos a desfilar y que entonces que ningún cirujano plástico pudo distinguirlo. Yo le puedo asegurar que con las fotografías de mis pacientes yo entreno a unos cuantos niños, tal vez 5, 6 o 10 niños, o toda una clase de kindergarten, les enseño cómo se ve un implante redondo y cómo se ve un implante anatómico, y les puedo garantizar que esos niños de kindergarten podrían fácilmente identificar con un 90-95% de probabilidades de acertar cuál paciente tiene implantes redondos y cuál paciente tiene implantes anatómicos. Con el solo hecho de que ellos sepan distinguir formas. Y un niño en kindergarten usualmente le han dicho que hay diferencia entre un óvalo y un círculo y cosas así. Vamos a poder tener esa distinción, de modo que
No hay diferencia en la palpación entre una cosa y la otra, no es que se sientan, se vean más naturales, en realidad ese tipo de implante por su comportamiento se debe parecer muchísimo más a un implante redondo, y digo que no tengo experiencia porque no los he usado, y simplemente no los he usado porque pues no me gusta usar cosas que simplemente pues tienen poco tiempo de estar en el mercado y que quizás no tienen las pruebas que yo quisiera tener en mis pacientes. Específicamente hablo de la certificación por la FDA, y más allá que la certificación por la FDA, hablo de estudios a largo plazo, estudios a lo largo de 15 años en más de 30,000 pacientes, que nos dicen que para las compañías que tienen certificación por la FDA, que específicamente estamos hablando de la compañía Mentor y la compañía Allergan, de las que se venden en Costa Rica, estas compañías tienen estudios a largo plazo. Aún así, no significa que estas marcas sean perfectas, no significan que yo pueda meter la mano al fuego por alguna de ellas, pero sí me dan a mí un poco más de tranquilidad acerca de lo que le voy a poner a las pacientes, de lo que va a quedarse a vivir dentro de la paciente, y adicionalmente a lo largo de los años hemos visto desastres con algunas marcas de implantes, y no solamente hablo de una compañía francesa, que ustedes supieron en el año 2012 que los implantes se rompían antes de tiempo. También les hablo de una compañía brasileña cuya fábrica estaba en Río de Janeiro, y que aproximadamente 20 días después de que su comercialización en Europa fue prohibida, la fábrica se incendió accidentalmente, sin dejar ningún rastro, de modo que hemos visto cosas que nos han puesto alerta para que debamos poner cosas que uno diga, por lo menos hay estudios, por lo menos hay alguna certeza de algo, aunque pues evidentemente todas estas cosas de alguna forma pueden traernos consecuencias, no están libres de tener complicaciones. El cirujano plástico que diga que no ha tenido complicaciones es porque simplemente no opera. De modo que por esa razón escojo las marcas que escojo, y por eso también, por esa razón, no uso otras marcas. Doctor, nos consulta, ¿quiere decir que el implante anatómico no es lo mismo que el implante ergonómico? No, no es lo mismo. Un implante anatómico es un implante que tiene forma de seno, es un implante que acostado tiene forma de seno, que de pie tiene forma de seno, y eso nos lleva a algo importante que tal vez no mencioné hace un momento, bueno, que no mencioné. Si aquello con lo cual usted le quiere cambiar, mejorar o modificar la forma a otra cosa, él por sí solo, por ejemplo, cuando usted lo pone en posición vertical, él pierde su forma, ya no la tiene, ya no tiene esa forma redondeada, sino que baja, porque se supone que dizque es ergonómico y dizque funciona como funciona el cuerpo, entonces que el volumen se va para abajo y la parte de arriba queda vacía, como ocurre con un implante redondo. Si el objeto con el cual le quiero cambiar, mejorar o modificar la forma a otra cosa, él es incapaz de mantener su propia forma, ¿cómo puedo esperar que el cambio que voy a generar sea predecible? Suena lógico, ¿verdad? Sentido común. Si el objeto con el cual yo le quiero cambiar, mejorar o modificar la forma a otra cosa, él mantiene su forma estando acostado, estando de pie o estando como quiera, pues el resultado será mucho más predecible. Si alguien dice, sí, pero no es así lo que ocurre en la naturaleza, usted nos está diciendo que sí, es que lo que estamos haciendo es artificial de una u otra forma, y no vamos a poder conseguir algo que funcione exactamente como la naturaleza. Pero si el objeto mantiene su forma, entonces el resultado que podemos causar en nuestra paciente es muchísimo más predecible, porque ese objeto tiene una forma y la mantiene. Adicionalmente, los objetos que pierden su forma se están doblando y desdoblando en su envoltura, y cualquier material que se doble y se desdoble, se doble y se desdoble, se va a romper con el paso del tiempo, cuando son materiales hechos por el ser humano, no así con las cosas que Dios ha hecho. Doctor, nos preguntan que cuáles son nuestros números telefónicos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Los números son el 2296-6644, 2296-6644, 2291-6655, 2291-6655 y 2291-2412. 2291-2412. Para todas las personas que se quieran comunicar con nosotros, que nos quieran
preguntar, que quieran agendar sus citas. Y eso nos recuerda algo, estamos teniendo dos modalidades de cita, la cita presencial y la cita virtual. Hacemos citas virtuales con, considero que una calidad similar, sin duda alguna, a la cita que puede ser presencial. Y eso pues para aquellas personas que pues quieran mantener distanciamiento social, que no quieran exponerse innecesariamente a diferentes cosas, entonces podemos hacer citas de forma virtual. Tienen la ventaja de que en la cita presencial, por razones obvias, solamente pues ingresa el paciente. Por supuesto, para tratar de que tengamos la menor cantidad de exposición, bien sea el paciente y sus familiares, que no se vayan a exponer a una persona que está atendiendo público, o que nuestro personal, o específicamente yo, me vaya a exponer al doble de carga viral en una habitación, de modo que, o al triple. De modo que en la cita virtual la ventaja interesante que tiene es que tal vez podrían incluso verlo desde diferentes computadores, o podrían sentarse, como ha pasado en algunas ocasiones, el esposo al lado de la esposa para escuchar la conversación. Alguna vez hemos hecho con personas pues ya mayores de edad, pero igual que son personas relativamente jóvenes que quieren que sus padres participen de las decisiones. Entonces pueden escuchar varios, pueden grabarlo, pueden hacer un montón de cosas, de manera que la cita virtual también es una opción para todas esas personas. Y usualmente pues la duración de la cita presencial en la inmensa mayoría de los casos será al menos de una hora, pero para algunos temas, específicamente como el aumento de senos, la rinoplastia, estamos hablando de citas de casi siempre de al menos 2 horas y media. Y otras citas como las abdominoplastías, levantamientos de senos, etcétera, que pueden ser de alrededor de hora y media. Doctor, nos preguntan que dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Sabana Sur, de la nueva Torre Universal, esta torre muy bonita que hay ahora, 200 metros al sur y 200 metros al oeste, 200 al sur, bajando por un bulevar que queda allí contiguo al McDonald's, que está en esa parte de la Sabana, y luego volteamos a la derecha, yendo hacia el oeste, 200 metros sur, 200 metros oeste de la nueva Torre Universal en Sabana Sur. Doctor, yo para finalizar, ¿cuál es el precio de ambas consultas? El costo de la consulta presencial es de 47,000 colones y el costo de la consulta virtual es de 40,000 colones. 47,000 colones la consulta presencial, 40,000 colones la consulta virtual. Como les digo, la calidad es similar, es la misma, de modo que no hay ninguna diferencia. Simplemente pues obviamente que pues puede haber más comodidad para algunos pacientes en una forma u otra, dependiendo de cómo lo quieran tomar. Hay personas que prefieren la presencialidad para aclarar dudas, para estar seguros de una vez de la recomendación, porque obviamente no es lo mismo valorar a la persona en un video o valorar a la persona en una fotografía que valorarla en persona, donde puedo tocar los tejidos, tomar medidas y una serie de cosas. Por supuesto, después de esa cita inicial tendremos 2 citas más que tienen que ser presenciales, para efectos de tomar fotografías, revisar tejidos, dar recomendaciones para antes, recomendaciones para después, dar la prescripción de medicamentos, aclarar dudas, etcétera. De modo que eso es básicamente. Bueno, queremos darles las gracias a todos ustedes por sacar el tiempo tanto para escucharnos como para enviar las preguntas. Como siempre, muchas gracias por las preguntas, estuvieron increíbles. Muchas gracias porque en realidad sin ustedes pues no podríamos hacer este tipo de presentaciones que creo que son muy buenas para ustedes, pero incluso para las personas que tal vez por alguna pena no se atreven a escribir sus preguntas, pero que evidentemente pueden obtener información, y esa información que queda allí en las redes sociales para que incluso puedan ser consultadas posteriormente en el momento que a ustedes les quede más fácil. De modo que esa es una gran ventaja que tenemos hoy en día con la tecnología. Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes, muchas bendiciones, que Dios los cuide, y nos vemos mañana 8 de la noche, jueves 27 de mayo,
8 de la noche. Vamos a estar hablando de anestesia en cirugía plástica estética con la doctora Catalina Morales Alpizar, médico anestesiólogo debidamente certificado ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Vamos a estar hablando de todas las cosas que a ustedes se les ocurran. Por favor, manden las preguntas, por raras que les parezcan, por ingenuas que les parezcan, por descabelladas que les parezcan. Vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas de la manera pues más clara, más profesional y pues también más amena posible. De modo que feliz tarde para todos ustedes, reciban muchas bendiciones y un abrazo.